Usted tiene un niño y el niño le dice: mamá, tengo hambre, y usted corre a la tienda y compra una bolsa de chetos, compra una bolsa de sabritas, una bolsa de papitas, y llega y le dice al niño: siéntate, mijo, ya está la comida, y le sirve su bolsita de chetos en un plato, y usted lo hace continuamente. Entonces, ¿qué sucederá con el niño? ¿No se desarrolla bien? Dice el hermano Pedro. A ver, por ahí otro que suceda. ¿Ah? No se está nutriendo. Al rato va a andar todo ¿qué? ¿Todo qué? Todo débil. A ver, ¿cómo dijiste tú? Todo desnutrido. Todo desnutrido. Y nomás va a andar todo desnutrido. Entonces, ¿qué más va a suceder con él? Débil. No va a crecer. Cada rato lo va a tener que estar llevando al médico, porque siempre se la va a pasar enfermo. Bueno, cuando la palabra de Dios hace esta declaración en Juan 6:63, o sea, hablando nuestro Señor Jesucristo, Él dice unas palabras que, si lo leemos en un lenguaje actual, en una versión actual, ese pasaje resulta ser que se lee de esta manera, y dice: solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. O sea, cuando nosotros nos dedicamos a alimentarnos, o sea, no se trata de simple y sencillamente comer cualquier cosa. Yo tengo la costumbre de que cuando yo ya tengo hambre, si no tengo nada que comer, lo primero que agarro son unas galletas, y como galletas, pero de repente me doy cuenta que se me sube el azúcar y ando como medio mareado, y al rato pasa un tiempo y pues no de ninguna manera me siento de mejor modo, sino que todavía tengo hambre y ya no sé ni qué comer, y agarro unos chetos, y ahorita cuando menos acuerdo siento dolor de estómago. O sea, muchas veces cuando uno habla acerca de la importancia de escuchar, leer, estudiar y aplicar la palabra de Dios, tiene que ver exactamente con todo esto: evitar todos estos males que vienen al cuerpo por causa de no alimentarse correctamente. Ahora, nuevamente, como no tenía la buena costumbre de desayunar temprano, entonces haga de cuenta que se me hacen las 10 de la mañana y siento desesperación, porque mi cuerpo ya está afectado por causa de los malos hábitos que tenía yo en mi alimentación. Entonces, cuando la palabra de Dios en boca de nuestro Señor Jesucristo dice: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, o sea, dicho de una manera simple, lo que Jesús nuestro Señor está diciendo con esto es que las palabras que Él decía tienen dos rangos distintivos. Y lo primero que se debe notar acerca de estos dos rangos distintivos es que no son cualquier clase de palabras. O sea, no sé si usted se ha dado cuenta, usted de repente siente la necesidad de escuchar palabras del Señor, agarra usted su celular, abre el YouTube y lo primero que le salta son lo más cotizado dentro de los medios de información: Cash Luna.
Usted agarra y no, pues se pone a escuchar, pero realmente lo que usted está haciendo no es que usted solo esté escuchando, sino lo que realmente está haciendo usted es que está usted comiendo. ¿Sí me entendió? Está usted comiendo. Entonces, debido a que estas personas realmente lo único que traen son chetos, galletas y un montón de chucherías para darle de comer a la gente, espiritualmente hablando, esa es la causa de por qué usted muchas veces ve a los hermanos en la manera en cómo usted los ve. Espiritualmente usted los ve, en otras palabras, ya dentro de lo que tiene que ver con una enfermedad causada por un mal hábito alimenticio, usted los ve anémicos. Y si usted se pone a ver qué es la anemia, pues trae ciertas complicaciones dentro de ellas, o sea, viene a ser que usted siente cansancio, o sea, está usted imposibilitado para realmente hacer lo que Dios manda. Entonces se tiene que tener mucho cuidado con eso. Entonces el Espíritu siempre tiene su mejor interés ayudarnos en nuestra vida espiritual. O sea, usted debe de entender que el Espíritu Santo fue dado a la vida de los creyentes para ayudarlos en su camino cristiano, no solamente para ser maestro, para ser consolador, para ser guía. El Espíritu Santo tiene muchas funciones en la vida del creyente. Entonces, si usted se está alimentando con palabras espirituales, porque dentro del Nuevo Testamento lo que realmente significa espíritu es que las palabras que yo les hablo son del Espíritu. ¿Sí me entiende? ¿Sí? Entonces el Señor Jesús dice que como son palabras del Espíritu, estas palabras son capaces de dar vida espiritual. Y esto no lo va a conseguir ninguna otra clase de palabras que usted escuche. Por más religiosas, por más bondadosas y por más bien intencionadas que sean las palabras, nunca van a poder causar vida espiritual en la vida de una persona. ¿Sí me comprenden? Esta es una de las razones de por qué es importante escuchar, leer, estudiar y aplicar la palabra de Dios. Entonces, en la medida en que nosotros vamos integrando, o sea, no sé si me comprenda la palabra integrar, si usted lo quiere entender de este modo, conforme al ejemplo que estamos poniendo, si usted va comiendo palabra de Dios, usted la va integrando a su ser espiritual, es obvio que entonces estas palabras que son de naturaleza espiritual acabarán causando un fruto espiritual en usted. ¿Sí me comprenden? Es por eso que es muy importante llenarse de palabra de Dios. Y esa es la razón de por qué muchas veces usted ve que la naturaleza de las palabras con las que a veces nosotros nos llenamos no traen vida, es porque no son palabra del Espíritu, no son palabra de Dios. Y para ilustrar eso, es obvio que no necesito estar brincando, no necesito estar corriendo, no necesito estar gritando, ni tampoco necesito estar haciendo alarde de un modo o un método de exposición en el que usted diga lo está usando el Espíritu. No. O sea, realmente lo que sucede es que desde el momento en que la persona está hablando palabra de Dios, usted está escuchando al Espíritu Santo. ¿Sí me comprende? Y es por eso que dentro de lo que tiene que ver con lo que el Señor Jesús decía, o sea, el verbo son espíritu y son vida. En tiempo presente, lo que significa es que las palabras
dan vida y continúan dando vida. No dieron vida solamente cuando Jesús las habló. Hoy que usted las escucha, es por eso que decimos que es importante escuchar, leer y estudiar y aplicar la palabra de Dios. Hoy que usted escucha, hoy que usted lee, hoy que usted estudia, entonces esas palabras a usted le vienen a hacer vida. Entonces, si usted se da cuenta, esto es una gran promesa que Dios tiene para nosotros, pero a nosotros entender que esto es una promesa de darnos vida a nosotros, tiene que ver con el hecho de que nosotros debemos de permitir que la palabra de Dios se arraigue. Ahora, cuando yo digo que la palabra de Dios se arraigue, no sé si usted comprenda la expresión, pero al yo estar hablando, la palabra de Dios puede a lo mejor tocar su oído y a lo mejor tal vez rebotar, o puede tal vez llegar a su oído, entrar a su mente, pero realmente nunca entrar a su corazón. Entonces, cuando uno usa la expresión que la palabra de Dios se arraigue en nuestras vidas, quiere decir que nosotros dejemos que la palabra pose, habite, penetre, permanezca dentro de nuestro corazón. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos, por decir pasajes como Timoteo 3, 14, 17, la palabra de Dios, ella dice que es útil. ¿Está en el pasaje? 3, 14, 17 de... Primera de Timoteo. ¿Estoy bien? Si no, díganme. Segunda. Primero que lo encuentre me dice por favor. Primera de Timoteo. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Y dice que la palabra de Dios es útil ¿para qué? A ver, si la están leyendo todos juntos, la palabra de Dios es útil ¿para qué? Para enseñar. ¿Para qué más? Pero no, o sea, todos juntos, si todos lo tenemos, o sea, lo podemos leer, ¿no? O sea, ¿qué dice que la palabra de Dios es útil para qué? Pero a ver, o sea, así, duro, díganlo duro. ¿La palabra de Dios es útil para qué? ¿A fin de qué? ¿Quién es el siervo? El hermano Carlos es el siervo. Para no usar otros ejemplos. ¿Quién es aquí el siervo? Todos. Porque después de todo, todos somos servidores. Entonces el propósito de la palabra de Dios es obviamente enseñarnos cómo es que nosotros debemos servir, y que si de alguna manera estamos cometiendo un error y ese error tenga que ser corregido, o sea, se haga a través de ¿qué? De la palabra de Dios, ¿verdad que sí? ¿Sí? Pero creo que me brinqué un aspecto, porque antes del corregir venía el reprender, que en las versiones que ustedes están leyendo dice que la palabra de Dios es útil ¿para qué? Para redarguir, pero esta palabra de redarguir
¿Alguien está de acuerdo? Cuando ya se sobrepasó un límite, cuando ya se brincó una línea roja, entonces la palabra de Dios es útil ¿para qué? Para también poder regañarle. Y yo creo que dentro de esto, de lo que tiene que ver con reprender, que es otra de las formas en cómo usted lo pudiera ver dentro de las diferentes traducciones, nosotros vemos que la palabra de Dios tiene un consejo. Vemos Romanos 12, 1 al 3, a ver, Carmelita, lo encuéntralo de rapidito y párate sobre tus pies y léelo duro, como si estuvieras enojada. Acuérdate recuerda como que si Alex estuviera diciendo apúrate. 1:3. A ver otra vez, volteate para allá, voltea para allá. Ahora sí. ¿El que sigue? ¿El que sigue? Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. ¿Sabe qué es lo que usted encuentra en este pasaje? ¿Sí se da cuenta? Usted pudiera decir, encuentro muchas cosas, pero lo principal de todo es que el pasaje nos da un consejo y tiene que ver con cambiar nuestra manera de pensar. Si usted se da cuenta, hasta cierto punto, estas personas estaban envanecidos, o sea, no estaban pensando correctamente. Y lo que realmente el apóstol Pablo les está diciendo es que hay un problema. El problema no está en que usted sea salvo o no lo sea. El problema no está en que usted sea un pecador o no lo sea. Bueno, de hecho, esa es la razón de por qué nos alcanzó Cristo. Amén. El problema estaba en que ellos tenían una manera errónea de pensar. Y obviamente estaban olvidando que la palabra de Dios exactamente cumple con esa función: cambiar el modo en cómo nosotros pensamos. Créeme que nadie nos va a cambiar. A veces nosotros de alguna manera queremos cambiar a otras personas. Nos gustaría que como muchas veces tenemos una mala manera de pensar, nos gustaría que las demás personas fueran como yo. Porque eso es lo que siempre decimos. Es más, los padres siempre les decimos a los hijos, pero ¿cómo me gustaría que fueras como yo? Si realmente pensáramos correctamente, yo creo que lo último que desearíamos es que nuestros hijos fueran como nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿O cuántos quisieran que sus hijos fueran como ustedes? Yo a veces me analizo a mí mismo y yo digo, pobre de mis hijas si fueran como yo. Yo quisiera más bien que fueran como Cristo. Amén. Que Él fuera su modelo, pero nunca como yo. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto,
nosotros nos damos cuenta que nosotros tenemos una manera errónea de pensar. Y muchas veces no solamente errónea de pensar, sino también de ver y hasta de interpretar las cosas. Por eso que la palabra de Dios dice que su palabra es útil para corregir. Uno de los aspectos de la palabra de Dios es que es útil para corregir algo que está mal. Entonces, cuando nosotros vemos pasajes de la palabra de Dios, un ejemplo, Apocalipsis 3:20, y ahora lo lees, Lady, por favor. Igual, donde es duro. Haz de cuenta que le estás gritando a Martín. ¿Así le gritas? Con razón no te obedece. Bueno, pero no se trata de que Él te obedezca, ¿verdad? Se trata de que obedezca al Señor. Entonces, cuando nosotros leemos estos pasajes en nuestra manera de pensar, en nuestra incorrecta manera de interpretar, o sea, nosotros lo primero que pensamos es que este versículo es uno de los versículos más adecuados para evangelizar. ¿Verdad que sí? Aquí estoy a la puerta y llamo. O sea, este versículo parece ser estandarte del evangelismo. Nosotros vemos dentro de la palabra de Dios que por medio del apóstol Juan, en Apocalipsis 2:3, la palabra de Dios nos enseña que Jesús envió 7 cartas a 7 iglesias en el Asia Menor, y eran cartas personalizadas. Otra vez vamos al aspecto de para qué es útil la escritura. Obviamente estas cartas tenían la misma característica. Eran cartas de carácter instructivo, pero también eran cartas de carácter reprensivo. Y por otra parte también eran cartas de carácter estimulativo. Y esas son cosas que nosotros a veces pasamos por alto. Cuando nosotros vemos que la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es útil para reprender, o sea, nosotros solamente vemos el aspecto del enojo en las palabras cuando se trata de alguna manera de estar reprendiendo supuestamente una acción o algo que se está haciendo mal. Y casi la mayoría de nosotros los creyentes dejamos de verlo como algo que estimula. ¿A qué? Está dentro de Hebreos 10:25, que una de las razones de por qué no debemos de dejarnos de congregar es porque nos estimulamos. ¿A qué? ¿A qué nos estimulamos? Cuando nos congregamos, cuando no dejamos la asamblea de los santos, ¿a qué nos estimulamos? La palabra de Dios dice que a las buenas obras. Entonces, estas cartas que se escriben llevaban no solamente el carácter instructivo o reprensivo, también el estimulante. Entonces, cuando usted se da cuenta de que la palabra de Dios está siendo expuesta, si usted no conoce todos los caracteres que tiene la palabra de Dios para de alguna forma fomentar nuestro buen cristianismo, entonces nosotros caemos en un error. Y a veces podemos estar sentados escuchando porque somos cristianos fieles. Sabemos que una de las recomendaciones del Señor es que no debemos de dejar de congregarnos, y lo hacemos con constancia, lo hacemos continuamente. Pero cuando ya nosotros estamos escuchando la palabra de Dios,
hay dos clases de personas. Hay personas que usted se da cuenta que desde la niñez sufrieron y ellos de alguna manera voltearon las cosas para tratar de que otros no sufrieran. Se convirtieron en un estímulo por medio de lo que ellos pasaron para que otros no pasen lo mismo. Pero hay personas que dentro de lo que tiene que ver con esos dos grupos, el otro grupo de personas toma la palabra de Dios de una manera negativa, como también toma las experiencias de la vida como algo negativo. Y la peor cosa que me pudo haber sucedido es haberme casado contigo. Yo lo agarro como ejemplo porque yo creo que ese es uno de los peores males que un hombre sufre cuando supuestamente cometió el error de no estar con la pareja correcta según él, pero nunca realmente ve el lado positivo de las cosas. Nada ve como una oportunidad para de algún modo hacer las cosas mejor o para de algún modo beneficiar a otras personas. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? Entonces, esto es algo que a veces nosotros pasamos por alto. Verlo, el lado estimulante de la palabra de Dios. Y dentro de lo que tiene que ver con estimulante, yo le dije, exhortarnos a la unidad, a las buenas obras, al buen vivir, a la buena tolerancia, al buen ánimo. Y cuando todo vemos del lado positivo, ¿sabe qué es lo único que hacemos? ¿Sabe qué es lo único que hacemos? Causamos problemas. Una persona que todo ve del lado negativo, o una persona que todo hace negativamente y no se deja instruir, redarguir, enseñar, corregir por la palabra de Dios, siempre va a estar causando problemas. Y nosotros fuimos llamados para heredar bendición, para hacer bendición. Entonces, cuando nosotros vemos la última de las cartas que mencionábamos, de estas 7 cartas que fueron mandadas a las iglesias, algunos dicen que son los 7 tiempos de la iglesia, y algunos dicen que son iglesias con modos de comportamiento diferentes. Y pues obviamente la última carta llega a la última iglesia, la iglesia tibia, la iglesia de la Odisea. Y a esta iglesia es a la que el Señor le hace un llamado urgente. Si usted se da al buen conocimiento de la palabra de Dios y a la buena interpretación, usted se da cuenta que aunque buenamente nosotros usamos el pasaje de Apocalipsis 3:20 en cuestión de evangelismo, la palabra es, o la pregunta es, ¿realmente el Señor Jesús estaba usando este pasaje para evangelizar a personas que no conocían su palabra? O lo que realmente estaba haciendo es que esta palabra se la estaba dirigiendo a una congregación en especial, una congregación llena de creyentes, una congregación llena de gente conocedora de la palabra de Dios. Entonces este es el error que a veces nosotros cometemos en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de mal interpretar. Y obviamente cuando usted está leyendo el pasaje y la palabra de Dios dice: "He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo", es que
había sucedido algo. Cuando nosotros leemos este pasaje, usted ve que no solamente le está rogando a una persona en especial, sino que implícitamente nosotros vemos que si la carta fue dada a una congregación, es que también le estaba hablando a una congregación completa. Aunque el carácter de la escritura, usted lo ve, y alguno y él están escritos en muchos o alguno. Entonces, si alguno, refiriéndose individualmente a cada de uno de nosotros congregacionalmente, le estaba diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Cuando usted le empieza a dar interpretación a este pasaje de las Sagradas Escrituras, ¿qué cree que sucedió? La iglesia de Laodicea había cerrado la puerta al dueño de la iglesia. ¿Se imagina? O sea, yo cuando me pongo a analizar estos pasajes, me pongo a buscar ejemplos como estos. De repente estoy aquí y de repente llego allá a mi casa y me encuentro con que me cambiaron la chapa, me cerraron la puerta y no me dejan entrar. Parece cosa de chiste que no pueda entrar ni a mi propia casa. Pero realmente lo que había hecho la iglesia de Laodicea es exactamente lo que le estoy diciendo. La gente, la congregación en Laodicea le había cerrado la puerta a la cabeza de la iglesia. Entonces este pasaje, aunque se escucha muy bonito mencionarlo, las personas que uno evangeliza y uno les dice, es que la palabra de Dios dice que aquí estoy a la puerta y llamo: si alguno oyere mi voz y abre la puerta, yo entraré a cenar con él y él conmigo. Jesús te está llamando, y acéptale y abre la puerta y vas a ver cómo todo está bien. Dentro de lo que tiene que ver con el contexto, pues gloria a Dios a quienes de buena manera usan el versículo de este modo. Pero déjame decirte que realmente esa palabra era para la misma iglesia. La mayoría de las siete cartas, cuando uno las analiza, contenían un elogio, una queja, una crítica, una orden, un encargo de parte de Jesús. Pero sin embargo, la iglesia de Laodicea, al igual que su hermana espiritualmente muerta, la iglesia de Sardis, su hermana espiritualmente muerta, no merecía ninguna palabra de aprobación de parte de Jesús. Y esto, amado hermano, es algo muy serio, porque los laodicenses eran culpables de diferentes. Yo solamente estoy haciendo una síntesis, porque si me pongo a ver versículo por versículo, pues no voy a acabar. Pero los laodicenses eran culpables de autosuficiencia, autojustificación, indiferencia espiritual y peor aún,
la iglesia de la Odisea no era consciente de su miserable condición. Y es a esta iglesia de la Odisea a quien el Señor le hace esta dura crítica. Yo conozco tus obras, Apocalipsis 3:15 al 17. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. O sea, una vez más vamos a decir que lo que realmente está sucediendo es que el Señor Jesús está usando la palabra misma, salida de sus propios labios. Usted debiera de ver el carácter estimulativo y decir, lo que Jesús está haciendo es haciéndole ver a la iglesia algo que ni ella misma podía ver. En otras palabras, estaba viendo por ellos mismos algo que ellos eran incapaces de reconocer dentro de ellos. De repente llega una persona, estoy lavando el carro, me falta lo de adentro, y dice, hermano, ¿te ayuda a lavar lo de adentro? Y yo le digo, no, pues es que ya lo limpié. Y él dice, no, pero se ve todavía bien sucio. Si yo soy de esas personas que tomo las cosas de manera negativa, lo primero que me voy a hacer es enojarme. ¿Y qué criticón es el hermano? Y piensa que es muy perfecto. Porque eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede cuando se expone la palabra de Dios y se da un consejo bíblico de la palabra de Dios. Y creo que dentro de lo que tiene que ver el Espíritu, estoy dentro de todo lo que tiene que ver con el contexto en el cual este pasaje fue expuesto. La persona se enoja. La persona, lo primero que hace, parece hasta, yo no lo digo a modo de burla, ¿verdad? Pero conozco mucha gente en el rancho de mi esposa. Y pues ahora ya no lo hago tanto. A veces cuando voy de carrera y voy y salgo, ¿no? Pero pues antes cuando iba, me la dedicaba a andar visitando gente. Y les decía, hermano, pero es que a lo mejor esto está mal. ¿Y usted está muy bien? Esa era la respuesta de ellos. O sea, usted se da cuenta el carácter negativo en el modo de cómo se ve un consejo, de cómo se ve una exhortación. O sea, lo ve uno de mala manera. Obviamente, cuando uno se pone a ver todo esto, amado hermano, si uno se pone a ver todo esto, pues obviamente uno debe entender que como seres humanos tenemos tendencia hacia algo que realmente no es. ¿Qué es lo que la palabra de Dios hace? Corrige esa clase de actitudes. Entonces, la iglesia de la Odisea era culpable de autosuficiencia y no lo podía ver. Era culpable de autojustificación y no lo podía ver. Era culpable de indiferencia espiritual y no lo podía ver. ¿Quién se lo tenía que hacer ver? Sí, por sí misma la iglesia no lo podía ver. Obviamente, el Espíritu que es quien da vida a través de la palabra, tenía que haber enviado cartas a cada iglesia, y a cada iglesia, a según le tocaba, darle lo que necesitaba. ¿Amén? ¿Sí me entienden? Porque como batallo yo para la enseñanza, se me hace bien difícil. Pero déjale mixteo un poco y uso de las dos formas, una de enseñanza y la otra en la cuestión de la predicación. A la congregación de la Odisea Jesús le hizo esta dura crítica, y prosigo en el pasaje que estaba leyendo, y le dice, ¿sabes de qué? La verdad, yo tengo un problema.
sea, usted va a decir, ¿el Señor Jesús tenía un problema? Y hasta cierto punto usted pudiera decir, sí tenía un problema. ¿Por qué? Porque la iglesia de la Odisea no era fría ni tampoco era caliente. Y dentro del deseo de Dios es que el cristiano sea caliente. Y por otra, que si no es caliente, de una vez sea frío. ¿Por qué? Porque, o sea, en el mensaje, lo que va a hacer el Señor a una persona fría es ponerle unas patadas y aventarla para afuera. No, o sea, son cosas que tienen una mala comprensión, están mal comprendidas por causa de que nuestra manera de pensar es incorrecta. Por eso la palabra de Dios dice, cambien su manera de pensar. En definitiva, ustedes tienen un Dios de amor, ustedes tienen un Dios de misericordia. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Pero también tienen un Dios que es fuego consumidor. Y esa es la explicación del pasaje completo. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, yo no tengo necesidad de ninguna cosa. Y el Señor Jesús contesta estas palabras dichas con arrogancia, yo no tengo necesidad de ninguna cosa. Y cuando uno ve su vida personal, o sea, uno pretende que tiene un montón de cosas. Si hacemos una esgrima bíblica ahorita en este momento, no va a faltar quien salga y las vaya a querer ganar todas. Yo tengo esa costumbre, no me gusta perder. Es un problema que yo tengo, no me gusta perder, siempre quiero ganar. Y obviamente, ¿sabe dónde va a tener que trabajar Dios en mí? Exactamente en ese aspecto. Como siempre quiero ganar, ¿a dónde cree que me va a llevar? A siempre perder. ¿Sí me entendió? Dios va a trabajar en esas cosas que están dentro de su corazón, que están dentro de su mente y que son un pensamiento errado, que son una costumbre, mala vida, que de ninguna manera beneficia al Evangelio. Es por eso que usted ve que el Señor Jesucristo le hace esta crítica y le dice, ¿sabes de qué? Déjate, digo una cosa, así entre nos, sin que nos enojemos. Tú dices que eres rico, que no tienes necesidad de nada, que lo tienes todo, pero deja, yo te digo, eres un desventurado, miserable, pobre ciego, no alcanzas a ver tu condición. Y esto es el carácter estimulante de la palabra de Dios, porque nos estimula a reconocer que dentro de nosotros hay algo que nosotros mismos no podemos ver, y Él tiene que mirarlo por nosotros. Entonces, en su condición de orgullo, de autosatisfacción, en su condición de ceguera espiritual, la iglesia de la Odisea, te digo esto, y escúchalo bien, era inútil en el reino de Dios. La iglesia de la Odisea era inútil para servir en el reino de Dios. ¿Qué es lo que Jesús, nuestro Señor, está tratando de hacer al dirigir esta carta? Una mala actitud de decir, ¿qué pasó? O sea, yo soy el dueño de la casa y me cerraron la puerta. Ahora estoy desde afuera tocando, porque me la cerraron, no me dejan entrar. ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo allá adentro? ¿Qué hacen? ¿Por qué le cierran? ¿Por qué no me dejan entrar? Cuando usted ve el carácter urgente del llamado que está implícito dentro de la expresión aquí,
yo estoy a la puerta. Ellos le cerraron la puerta. Pero con la palabra de Dios, dentro de lo que tiene que ver con el cómo Dios corrige las cosas, Dios no la corrige de la misma corrige las cosas. Una de sus herramientas es lo histórico. Corrige las cosas a través de la historia. Dentro de lo que tiene que ver con la historia, yo te estoy narrando actitudes pasadas, sino también para reprender actitudes presentes. Y obviamente, en su carácter preventivo de lo que es la palabra de Dios, que la vez pasada les decía que nuestra predicación tiene que ver con que lo que predicamos es predictivo y preventivo. Tiene que ver con el carácter preventivo que va a prevenir que a ustedes les suceda algo que Dios no quería que sucediera, pero que desafortunadamente sucedió porque usted dejó que la palabra de Dios tocara su oído, pero que nunca se arraigara. Los versículos escritos dentro de este pasaje, con las frases escritas dentro de este pasaje: he aquí yo estoy a la puerta. O sea, sí hay muchas cosas que están mal, sí es cierto que hay muchas cosas que no están bien. Desde que salí de casa, las cosas ya no son como eran antes. ¿Por qué? Porque Jesús estaba allá afuera, cada uno de nosotros. Entonces el Señor escogió hablar. Lo que Dios hizo en aquel tiempo no cambia, porque Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy, y Dios va a seguir siendo lo mismo por todos los. Pues obvio, usted puede ver que está haciendo una invitación. Usted puede ver que está invitando a que tú seas el primero que llega y abre la puerta. Y aunque su deseo era que toda la iglesia respondiera y le abriera la puerta, cuando nosotros vemos que Él también incluye el carácter dentro de lo que tiene que ver con individual, quiere decir que si está incluyendo el carácter de lo que tiene que ver con el individualismo, entonces eso quiere decir que habría personas en la Odisea que se negarían voluntariamente a responder a esa invitación que Cristo estaba haciendo acerca de pedirles que le abrieran la puerta. Sacan luego mis hijas un juego que viene en una película de nieve, de aventuras de nieve, de dos niñas que la de Frozen, ¿verdad? Sí, es la de Frozen. Y una de las niñas, o sea, crecen juntas, se quieren mucho. No sé cuánto usted piense que lo quiera Jesús, o no sé realmente cuánto usted piense que quiera Jesús a la iglesia. Nomás yo quiero decirle que la quiso tanto que entregó su vida por ella. Entonces esta niña de Frozen quería mucho a su hermana, y la niña, al no salir, la más grande, le empieza a cantar una canción y le empieza a decir que abra la puerta, que vamos a jugar, y le toca y le toca y le toca, y ella no quiere salir. Bueno, dentro de lo que tiene que ver con el ejemplo que le estoy dando, desafortunadamente mucha gente dentro de lo que tiene que ver con la iglesia de la Odisea tampoco quería abrir la puerta. La hermana pequeña quería tener comunión con su hermana más grande,
pero no quería abrir la puerta. Muchos de los que vivían en la Odisea optaron por rechazar esta invitación con un corazón tibio y endurecido. Permanecerían voluntariamente ciegos ante el hecho de que aceptaron una falsa justicia. Hebreos 3, 7, 8 nos da un claro ejemplo de lo que realmente es la verdadera justicia de Dios en nosotros. Y estos son obviamente muchos de los casos donde la palabra de Dios nos enseña que la palabra de Dios dice, en Mateo 7, 21 al 23, dice: nunca os conocí, apartaos de mí. Lamentablemente, la palabra de Dios dice que estas personas no entrarían en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque era necesario que la puerta fuera abierta. Porque, por otra parte, usted pudiera ver que se pudiera decir que se tiene cierta comunión con el Señor, pero abrir la puerta tenía que ver con tener una comunión más íntima en el Señor, una comunión más real, una comunión de más acercamiento. Y los laodicenses se habían acostumbrado con tener a Jesús de lejos. ¿Sabes de qué? Jesús está muy bien todo lo que prometes. ¿Sabes qué? Jesús está muy bien todo lo que dices, pero por favor quédate allá afuera. Imagínese nomás Cristo Jesús, el dueño de la iglesia, parado en la puerta tocando, pidiendo que se le deje entrar. Cuando nosotros mismos le dijimos: Jesús, dentro de lo que tiene que ver con mi corazón, entra amor ahí. Pero si usted ve ya la condición de la iglesia, de la Odisea ya no había sacado. Esta es la reprensión que dirige Jesús a la iglesia de la Odisea. A lo largo de su ministerio, nuestro Señor Jesús demostró que la justicia se nos da como un regalo por medio de la fe. Tener la justicia de Cristo por gracia a través de la fe es la única manera de entrar en el reino de los cielos. No hay otro modo, ya no hay otra forma. Solamente teniendo fe en Cristo Jesús es que Él nos declara justos, y es que nosotros podemos entrar en el reino de Dios. Pero ahora dígame usted, si yo agarro y usted llega a mi casa y yo le cierro la puerta, ¿qué es lo primero que usted va a pensar? Que entre nosotros ya no hay ninguna amistad, que yo ya no quiero tener ninguna amistad con usted. Si usted llega y le cierro la puerta, le estoy diciendo que yo no lo quiero ver aquí. Por eso la puerta permanece siempre abierta. Y eso quiere decir que cualquier persona puede entrar, sea quien sea. Y que cualquier persona puede venir a escuchar, sentarse, oír la palabra del Señor, porque lo que el Señor quiere es tener amistad con todo ser humano. Yo estoy a la puerta y llamo. Estaba invitando a los miembros de la iglesia de la Odisea a reconocer su condición y de que de alguna forma le habían dejado fuera. No sé cómo se sienta usted en esta mañana,
Pero déjenme decirle que los sentimientos muchas veces definitivamente son traicioneros. Ayer me paré dudando de mi salvación, pensando que a lo mejor no soy salvo. Hoy en la mañana me desperté convencido de que me voy a ir al cielo. Mañana no sé. Y esta es parte de mis sentimientos. Pero mis sentimientos no son los que me llevan al cielo. Lo que me lleva al cielo es mi fe en el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario para redimirme, para pagar el precio de todos y cada uno de los pecados que yo he cometido durante toda esta larga existencia que el Señor ya me ha permitido. Y obviamente cuando estoy mal, cuando de alguna manera estoy yendo en el camino incorrecto, cuando de alguna manera estoy viviendo de una forma incorrecta, la palabra de Dios viene para corregirme, viene para alentarme, viene para instruirme, para mostrarme el camino de regreso a Él. Eso es lo que trata de hacer Jesús a través de su palabra, mostrarnos el camino de regreso, enseñarnos que dentro de lo que tiene que ver con muchos de nosotros, al igual que la gente de la Odisea, la puerta estaba cerrada. Y es por eso que la palabra de Dios lo dice de esta manera: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Imagínate nomás, amado hermano, que Cristo está a la puerta de mi corazón pidiéndome que le deje entrar para tener amistad conmigo. La promesa de la palabra de Dios es que a los que abrieran la puerta, Jesús les prometió una comunión íntima, una comunión diaria, representándola como si estuviera disfrutando con la persona que le abre la puerta una cena. ¿Ha escuchado la expresión cuando usted ve a uno de sus amigos que tiene tiempo sin ver y ellos a veces le dicen: ¿por qué te has alejado tanto? Me gustaría que vinieras a cenar a la casa. Usted entiende, usted comprende que de alguna manera a ese amigo usted le hace falta. Imagínese, amado hermano, en cuestión de lo que tiene que ver con el Señor, la palabra de Dios dice en ese pasaje de Apocalipsis 3:21: al que venciere, le daré que se siente conmigo. Aún va más allá de simplemente cenar con Él, pero si de alguna manera usted pudiera interpretar lo que quiere decir cenar con Él y Él conmigo, la palabra de Dios dice, amado hermano, que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Fíjese nomás lo que dice la palabra de Dios: le daré que se siente conmigo en mi trono. De alguna manera usted entenderá que cuando usted está cenando con Él, Él con usted, Él le hace la promesa de que cuando usted llegue al cielo y Él lo vea a usted, le diga: hey, ven para acá, amigo, siéntate aquí conmigo en su trono. Cuando usted se pone a pensar en todas esas cosas, la verdad, amado hermano, vale la pena esforzarse y dejar el orgullo por un lado, hacer a un lado, amado hermano, la ceguera espiritual en la que continuamente, desafortunadamente, por voluntad propia, nosotros, amado hermano, hemos adquirido. No somos ciegos naturales, amado hermano, somos ciegos voluntarios. Y si la palabra de Dios trata de hacer algo, es quitarnos, amado hermano, de ese pensamiento que nosotros tenemos. La palabra de Dios dice, después de la coma, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús se sentó, amado hermano, con su Padre en su trono, y esa misma promesa que le fue compartida
al Señor Jesús y de la que Él hoy en día está gozando, es la misma promesa, amado hermano, que el Señor Jesús le da a todos y cada uno de nosotros, amados hermanos, los que quizá, amados hermanos, en este momento decidiéramos abrir la puerta. Usted dirá: no, hermano, es que yo tengo la puerta de mi corazón abierta. Hermano, ya expusimos cuál era el pecado de la iglesia de la Odisea. Y obviamente nosotros vemos que dentro de los pecados, reitero y lo digo una vez más, estaba el hecho, amado hermano, de que ellos se creían autosuficientes. No tenía necesidad de nada. No tenía necesidad de Dios. Y obviamente uno de sus más grandes errores era que eran muy buenos para justificarse. Y usted, amado hermano, lo puede ver. Si usted tuviera uno de la iglesia de la Odisea en estos tiempos, en este lugar, usted le diría: y hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien, amado hermano? Bien bendecido. Incapaz. El hermanito laodicense, incapaz de poder ver por cuenta propia su condición espiritual. Indiferencia espiritual. La iglesia de la Odisea no hacía nada. Es por eso que decíamos anteriormente que era inútil para el reino de Dios. Vivía haciendo nada, pero pertenecía a la iglesia de la Odisea. Cuando salía de viaje por ahí a algún lado y usted, ¿en qué iglesia se congrega? Soy de la iglesia de la Odisea. Pero no hacía nada. Y el no hacer nada dentro de lo que tiene que ver con el reino, amado hermano, de Dios, es indiferencia espiritual. Así, amado hermano, así escríbanlo, es indiferencia espiritual. No estaba la Odisea consciente de la miserable condición en la que se encontraba, y todavía alardeaba cuando se le preguntaba: ¿cómo estás? Una manera, amado hermano, de saber cuando una persona alardea es cuando se le pregunta a la persona: hermano, ¿cómo estás? Si usted sabe que es uno de los que difícilmente se congrega, amado hermano, no lo estoy diciendo a manera de reproche, ni de burla, ni tampoco de regaño. Yo estoy exponiendo la palabra de Dios. La persona contesta: bien bendecido, hermano. Y yo me quedo pensando: a veces siento que me carga el diablo. A veces siento que no puedo con mis cargas, y me despierto a las 6 de la mañana y estoy orando. Se me hacen las 7 de la mañana, empiezo a leer mi Biblia y trato de hacer todo lo que se puede por agradar a aquel que me salvó, y me encuentro que yo no puedo decir: hermano, estoy bien bendecido. ¿Sabes por qué? Porque yo sé, amado hermano, que muchas veces también llevo una carga, y a veces, yo lo he dicho, estoy cansado, y hasta eso tengo que explicar y interpretar. Yo no estoy cansado de servir al Señor, lo sirvo con todo mi corazón, lo sirvo con alegría. Yo estoy cansado de otra cosa. Y le voy
voy a decir de qué. Yo estoy cansado de sus actitudes. Yo estoy cansado de su comportamiento. Porque las 7 cartas que fueron escritas a las iglesias en el libro de Apocalipsis, empezando por la última carta escrita a la Odisea, tiene que ver con algo con lo que también el Señor estaba batallando y con lo que también él sentía desánimo. Y es por eso que se escribe esta carta, porque el Señor estaba cansado de las actitudes, estaba cansado del comportamiento de la iglesia de la Odisea. Y esa es la razón de por qué él dirige esas palabras. Estoy afuera, aún a pesar de que no me dejas entrar, no me he ido. Aún a pesar de que no quieres tener nada que ver con lo que yo digo, todavía aquí estoy parado. Ya estuve hablando, ya estoy aquí a la puerta. Estoy a la puerta. Ya tuve que empezar a tocar. Y lo que sigo esperando es que abras la puerta. Qué insistente es el amor de Dios. Con cuánta insistencia busca el Señor continuamente al pecador, aún a pesar de que el pecador muchas veces no quiere ni siquiera reconocerle como el único medio de salvación. ¡Qué insistencia de ese amor inquebrantable que tiene el Señor Jesús por la vida de los seres humanos! Ya llovió, ya tronó, ya se burlaron de él viéndolo en el mismo lugar. Decía una sobrina mía acerca de un hermano mío que tocaba la puerta de una de mis hermanas y le decía: ¿qué no te da vergüenza estar tocando la puerta de alguien que no quiere que entres? Muchas veces pareciera ser que dentro de lo que tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús se encuentra de la misma manera, teniendo que escuchar aún a la gente que no conoce de Dios, y quién sabe por qué ese Jesús ama tanto a esa gente tan pecadora. Y es donde no puede uno más que llenarse de alegría, porque usted, cuando ve mi sonrisa, no es que me esté burlando, es una alegría que sale de lo profundo de mi corazón al sentir que ese Jesús que fue crucificado es capaz de soportarme y esperar hasta que yo quiera abrirle la puerta de mi corazón. Póngase sobre sus pies. Y cierre sus ojos. Si usted es de esas personas que reconocen que